a pesar de que ahora sabemos que ya han ocurrido bastantes extinciones de algunas especies, pero sí vamos a explicar el mecanismo por el cual existió esta biodiversidad y hoy en día también existe. Entonces, el objetivo de la clase es explicar algunos mecanismos que propenden al cambio evolutivo en las poblaciones. Mirando la imagen, ahí vemos, ¿no es cierto?, una especie, un insecto, que el verdecito lo conocemos como el San Juan y uno piensa que va a llegar algo bueno cuando llegan estos a la casa. Y están los más comunes que son de color café y otros que en el sur se les llaman los carreteros y que tienen manchitas negras, café con negro. Esto es un ejemplo de microevolución. Micro significa que es a pequeña escala, pero sí está ocurriendo algo en el material genético de esa población, es decir, en su pool genético, todo lo que ellos tienen como información genética. Estos cambios microevolutivos significa que van de a poquitito, se van sumando con el paso del tiempo, hasta generar una especie completamente diferente, producto de las mutaciones que van ocurriendo, de los flujos genéticos, de la deriva genética que puede ser aleatoria, del apareamiento no aleatorio y también lo que explicó Darwin, que se llama selección natural. Si nosotros nos fijamos en esa imagen, eso es típico de la selección natural y que muchas especies aprenden a camuflarse para poder sobrevivir. Entonces, si yo pongo estas dos especies o están en la naturaleza, en la tierra, obviamente las de color café se camuflan mucho mejor por el color de la tierra, salvo que los verdes estuvieran en un área boscosa en donde existe mucho color verde y ahí estarían, ¿no es cierto?, disminuyendo la cantidad de estas especies de color café. Y eso es al azar y se da porque el ave que se alimenta de esos insectos obviamente va a cazar más rápido a los que son más vistosos y que no se le camuflan en el ambiente. ¿Qué va a ocurrir con eso? A medida que va disminuyendo esta especie que era la más vistosa, si disminuye la población, disminuyen las reproducciones, en cambio con las de color café empiezan a aumentar las reproducciones entre ellos y sigue, ¿no es cierto?, habiendo en esta población un pool genético en donde van a dar origen a este tipo de especies. Pero este proceso de microevolución, que es a pasos muy pequeñitos, casi poco notorios cuando va sucediendo, hasta que finalmente ya son tantos los cambios que han ocurrido en el material genético que se evidencia, ¿no es cierto?, una nueva especie, lo que Darwin también le llamó el proceso de la especiación. Y eso llevó al origen de la gran diversidad de las especies en el planeta. Entonces, los agentes que nosotros vamos a estudiar que explican estas microevoluciones o microevolutivos son las mutaciones, el flujo genético, la deriva genética aleatoria, el apareamiento no aleatorio y la selección natural. En relación a las mutaciones, cuando hablamos de mutación, la mutación no ocurre a nivel somático, que es cuando uno habla de cualquier cambio que ocurre en el cuerpo. Toda mutación tiene que ocurrir a nivel de material genético para que pueda ser heredable. Supongamos que ahí tenemos dos especies que nosotras las vemos de color verde, pero cuando ellas se cruzan aparece una especie que va a tener ambas informaciones para el color café y para el color verde, y eso significa que ocurrió una mutación en la especie y que nace una nueva especie que es de color marrón y que es al cruzarse con otras especies van a seguir existiendo mucho más especies de color marrón por esta mutación genética. Entonces, cuando se hable de mutación, siempre nos vamos a referir a que ocurre en el material genético, en el cromosoma de las especies, específicamente lo que hay dentro del cromosoma y que se llama ADN. Esas frecuencias son aleatorias. Por ejemplo, si lo llevamos a la especie humana, hombre y mujer pertenecen a la especie humana, pero hombre y mujer tienen distintas características que vienen de sus propias familias.
Por ejemplo, un hombre puede tener ojos de color celeste y la mujer ojos de color café, pero todos los hijos que nacieron fueron con ojos de color café. Y se perdió el verde, o uno piensa que se perdió el color verde de los ojos. Pero cuando nuestros hijos se casan, se reproducen, aparece por ahí un nieto con ojos de color verde, y eso significa que ese material genético, a nivel de genética, se le llama recesivo, es decir, que se pierde en una generación, pero después vuelve a aparecer cuando tienen la oportunidad de cruzarse con otro que también tenga ese gen recesivo. Y eso se le va llamando mutaciones o hibridación, ¿no es cierto?, donde yo estoy haciendo cruzamientos con especies, pero que vienen de familias distintas, pero igual pertenecen a la misma especie. ¿Qué ocurrió con estas dos especies? Venían, o sea, son de la misma especie, pero vienen de familias distintas, y uno de ellos, o los dos, tienen su gen recesivo, porque si yo lo veo verde, el verde es dominante. Y si me aparece un 25%, es decir, una de las crías trae el color marrón, significa que estas dos especies tenían en su información genética la información para el color café, pero que era recesivo y que estaba oculto. Y cuando se juntan ambos recesivos, aparece esta especie. ¿Hay una pregunta? Sí, Emily. Una consulta, profe. ¿Cómo sería el caso de un hijo de padre de ojos verdes, madre de ojos café, y el hijo son azules? Y el hijo es azul. Sí. Ya, eso también se da por genética y porque el color de los ojos hay dominancia y hay recesividad. Tiene que ser que la mujer de ojos café tenga información recesiva para el color celeste y el varón de ojos verdes tiene también la información recesiva para el color celeste. Entonces, cuando se juntan ambos recesivos, va a salir un hijo color celeste. Y es porque se tiene esa información, porque recuerden, así como lo muestra la especie, a ver que no se me vaya a mover la imagen, tenemos parejas de ADN. Son cromosomas dobles, o sea, si nosotros tenemos 23 cromosomas, la dupla hace 46. Significa que tenemos un par de cromosomas 1, un par de cromosomas 2, y estos van a llevar información para el color. Un pool genético puede decir color verde y el otro dice color celeste. Y el otro acá decía color café, pero el otro también decía color celeste. Y como las combinaciones genéticas son azarosas, justo se combinó ese gen recesivo celeste con el otro gen recesivo celeste y nació una especie con ojos color celeste. O como se da el caso acá, una especie con el color marrón, y se ve marrón, pero adentro, si tú lo ves, tiene información para el marrón y tiene información para el verde. Es decir, que si se encuentra con otra especie marrón, que también tiene ambas informaciones para el marrón y para el verde, y azarosamente se juntan justo los de verde, estos que eran padres color café van a tener una cría color verde. Y es porque se juntó la otra dupla del material genético, porque todo esto es al azar, ¿ya? Entonces, todo tipo de mutación es azar. Para que aparezca una mutación en la especie, uno tiene que haber estado expuesta a ciertas condiciones. Generalmente son las radiaciones. La acumulación de radiación te provoca mutación a nivel de material genético, o por ejemplo, si yo en el verano quiero ir a trabajar al cultivo de plantas, específicamente flores, y me dice que las tengo que desinfectar porque hay una plaga, y yo no me protejo el rostro, no me protejo las manos, estoy en contacto con ese material químico, uno en el minuto no se da cuenta, pero la piel o a través del olfato absorbí esa sustancia química que en el futuro me va a generar una mutación. Y por eso uno se debe proteger cuando usa sustancias químicas o manipula sustancias químicas, porque ellas, al ser absorbidas, van a provocar una mutación a nivel de material genético que en ti no se va a reflejar, pero en una generación siguiente sí puede salir una especie que venga con la mutación, ¿ya? Porque eso ocurrió en ti, pero no se ve en ti.
sino que cuando se cruza con otra especie el cromosoma y justo se junta el cromosoma mutado con otro, aparece la alteración o la enfermedad o anomalía genética que también se le llama. Pero no todas las mutaciones son malas. Las mutaciones que son malas son todas aquellas que traen consigo alguna malformación, que se abortan antes de nacer de manera espontánea, porque eso se llama selección que hace la naturaleza y que la naturaleza sabe que no va a poder sobrevivir, por lo tanto se elimina antes, que se llama presigótico. Antes de que ocurra, ¿no es cierto?, y se desarrolle el feto o la cría, hay aborto espontáneo y hay especies que ni siquiera se dieron cuenta que en algún momento tenían un cigoto porque son tan pequeñitos que no se logran dar cuenta. Pero cuando hay una mutación que es beneficiosa para la especie, que le va a ayudar en el proceso de selección natural y va a tener una mejor adaptación al ambiente, esa mutación es beneficiosa y es lo que te genera la variabilidad en las especies y lo que te lleva a la diversidad de especies por mutaciones beneficiosas. ¿Hay una consulta? Sí, Emily dice, ¿entra entonces en este tema, por ejemplo, la tiroides? Si el padre y madre tienen, ¿el hijo igual lo puede padecer? Siempre y cuando se estudie que la tiroides y la enfermedad de la tiroides es una enfermedad recesiva, porque cuando son enfermedades dominantes, toda la descendencia va a tener la enfermedad. O sea, papá, mamá tiene problemas de tiroides, sus hijos también van a tener problemas de tiroides. Entonces, lo que hay que estudiar si es dominante o es recesivo. Por ejemplo, el enanismo, no hay muchos enanos, pero si se hace el estudio genético, el enanismo es dominante. Y al ser dominante, podrían haber más personas enanas que de mayor altura, porque es un gen dominante. Entonces, por ejemplo, hay una mamá heterocigota, que significa heterocigota, que tenía el gen para la altura media y el gen para el enanismo, que se casa con un varón que también tiene una altura media, pero que también tiene el gen para el enanismo, sale un hijo enano. Pero si se juntan los otros dos genes, sale un hijo de altura normal. Entonces, primero hay que estudiar qué genes son dominantes y cuáles son los genes recesivos. Lo otro que hay que estudiar, si es una anomalía ligada al cromosoma X o una anomalía ligada al cromosoma Y, o es una anomalía genética que va en los cromosomas somáticos que van del 1 al 22 y no en el par 23, que es el cromosoma que te da el sexo de la especie. Entonces hay que hacer todos esos estudios. También se hacen los estudios filogenéticos, es decir, un árbol genealógico de toda la descendencia de la familia, que buscan desde dónde viene esa frecuencia que apareció en la tercera descendencia. Incluso hay doctores que cuando tú vas a una consulta médica porque tienes un malestar, hay doctores que te empiezan a preguntar papá, mamá, abuelitos, hermanos, y tú lo ves que empieza a dibujar en el papel. Y cuando hace eso significa que está haciendo el árbol genealógico de tu familia para ver cuál es la tendencia a que tú tengas la enfermedad. Las enfermedades y de todos los tipos de enfermedades ya está en la información genética. La diferencia es qué es lo que hace clic para que esa enfermedad se active. Pero ya están descubiertas todas las enfermedades y a qué gen están asociados. Se descubrió todo eso cuando se estudió el material genético de los seres humanos, que tiene millones de genes, y ya se estudió todo y saben qué enfermedades están relacionadas con qué gen. La diferencia es que, ¿qué pasa en nosotros? Está la genética, está el medio ambiente y estamos nosotros, que seríamos el fenotipo. Es lo mismo que decir ADN más ADN igual fenotipo, o sea, genética más genético más el ambiente, el fenotipo. ¿Qué significa eso? Que se estudió que el ambiente influye en lo que pueda pasar contigo. Yo puedo traer la información genética,
pero de qué manera actúa el medio ambiente en el cuerpo o en el material genético de uno va a ser el fenotipo que se va a dar. Es decir, lo que nosotros vamos a ver de la especie, eso es el fenotipo. Por ejemplo, acá el fenotipo sería que yo veo 2 padres color verde. Y de esos 2 padres color verde nacieron 4 hijos. 3 hijos verdes, 1 hijo marrón. Y eso se llama fenotipo, es lo que yo veo. ¿Y qué se llama genotipo? Lo que está dentro de la célula de cada una de las especies, que es donde está el material genético, específicamente en el núcleo. Entonces, si yo tuviera un microscopio en donde puedo ver el material genético de todas las personas, ahí uno dice, es que este traía información para verde, este también trae información para verde, pero de la única manera que salga la información café es que ellos tenían el recesivo para el café. Y esos son los estudios que se hacen y eso es lo que se conoce como mutaciones, ¿ya? Entonces, hay 2 tipos de mutaciones, beneficiosas y otras mutaciones que te causan alguna alteración, alguna malformación y algunos no llegan incluso a nacer, ¿ya? Pero no es porque se haga algo, sino que la naturaleza hace que ese embarazo no sea viable. ¿Qué pasa en los seres humanos? Y pasa también en los animalitos. Por ejemplo, yo digo, ya me compré esta raza porque me gusta esta raza, tengo la pareja, pero resulta que cuando los compré en el mismo criadero y resulta que los 2 perritos, el macho y la hembra, eran hermanos y yo los cruzo. Y en los animales también se da. Tú cruzas a estos 2 y te vas a dar cuenta que te va a salir un perrito que era de menor tamaño a la especie original. Y es porque ahí ya hay algo que está ocurriendo con el material genético de esas 2 especies. Por lo tanto, para que sea aleatorio, tengo que buscar especies distintas, comprar una en un lugar, comprar otra en otro lugar y así me aseguro de que voy a tener variabilidad genética y no voy a estar cruzando entre los mismos genes. Y es lo mismo que se daba con los seres humanos. Ustedes saben que antiguamente los reyes eran primos, hermanos, tíos, era toda la parentela que se distribuyeron en Europa, en Rusia, en Inglaterra, y al final todos eran parientes. Y se estudió que solamente en la realeza se daba la hemofilia. Y se daba, alguien salía con hemofilia y se volvía a repetir que salía con hemofilia. Las únicas mujeres que no nacen con hemofilia es porque cuando la mujer está embarazada y es de sexo femenino y trae la información para la hemofilia, ese feto es inviable y se aborta antes de nacer de manera espontánea. Lo que pasa es que en la naturaleza no existen mujeres hemofílicas. ¿Y por qué hace esto la naturaleza? Porque la mujer al primer periodo, en su etapa de adolescente, con el primer sangrado, la niña puede morir por sangramiento. Como al varón no le pasa, nacen siempre varones hemofílicos y los varones obviamente en esa época morían porque en las guerras o alguna herida y como tienen problemas de coagulación, se moría nomás la persona. En la actualidad existe tratamiento. Y existen hombres hemofílicos con tratamiento que pueden vivir muchos años, pero es un tratamiento de por vida que no se puede dejar porque es un problema de coagulación. Pero a la fecha no existe ninguna mujer hemofílica porque la naturaleza se encarga de seleccionar. Y al seleccionar, sabe cuál no va a ser apta en la naturaleza y se aborta antes de nacer. Y en las especies ocurre lo mismo. O por ejemplo, tú crías animales, nacieron, y la perrita, y uno dice, pucha, la perra mala se comió a la cría. Y no es por maldad, porque la mamá se dio cuenta que venía con una alteración y prefiere 1000 veces matarla a que nazca porque sabe que ya viene con un defecto. Entonces, la naturaleza actúa ahí y elimina al cachorro que viene con el defecto. Pero eso sí que hay mamás, hembras, animales que se acostumbran a comerse y se comen a todas las crías, pero hay otras que cuando ocurre azarosamente y es una la que muere, es porque ella como especie sabe que es un hijo inviable, que va a vivir poco tiempo y finalmente va a morir. Y
Si eso va a ocurrir, le estaría quitando alimento a los otros hermanos, por lo tanto se elimina de forma natural. Y ahí la especie elimina a la cría que viene con esa alteración. Pero eso lo hace la naturaleza. Nosotros, éticamente, moralmente, porque tenemos conciencia, no lo hacemos y sería una aberración que nosotros lo hiciéramos. Pero a nivel del reino animal sí se hace, ¿ya? Porque ellos están protegiendo la supervivencia de sus propias criaturas, porque saben que si hay un depredador, el depredador, el primero que va a atacar, va a ser al más débil. Y a lo mejor ellos como población, por proteger al más débil, pueden verse expuestas más especies frente al depredador. Entonces, un mecanismo de supervivencia, que nosotros no lo necesitamos por todo lo que tenemos y la forma, la sociedad que tenemos, ¿no es cierto? Y cómo vivimos, no andamos matando a nuestras crías si yo veo que viene con algo que a mí no me gustó. O sea, no corresponde, ¿ya? No tenemos esa virtud, pero al ser el reino animal y salvaje, que saben a lo que se ven expuestos, saben que es mejor eliminar a una especie débil. Flujo genético. ¿Qué significa flujo genético? Si ustedes se fijan, aquí tengo varias especies con su material genético, ¿no es cierto?, que va para el color verde y otro que tiene la combinación de marrón con verde. ¿Qué significa? Que una de estas se cruzó con una que traía solo la información para el marrón. Al cruzarse ambas, van a generar al azar esta especie que viene con ambas informaciones. Y a eso se le llama flujo genético y viene, ¿no es cierto?, por este proceso de inmigración. Vienen especies de otro lugar, del mismo tipo de especie, pero que vienen de otra familia, y como están emparentadas, se pueden cruzar y hacen esto que después se llama mecanismo de especiación, porque ya no solamente voy a tener especies marrones y verdes, sino que también puedo tener especies marrones con manchas verdes, marrones con listas verdes, y ahí se va dando los otros colores. Entonces, a eso se le llama flujo genético, como cromosomas de especies que vienen de otro lugar, pero pertenecen a la misma especie, hacen este cruzamiento al azar y generan una nueva población dentro de su misma especie. Y después, la selección natural, ¿qué va a hacer? Si tengo a toda esta población verde, mezcla entre verde y café y marrones oscuras, las que van a sobrevivir son las más oscuras porque las otras no se van a poder camuflar. Y ahí uno después ya estudia lo que se llama selección natural de estas especies. O sea, se pueden cruzar, se dan, se reproducen, pero después la naturaleza se encarga de seleccionar. Y por eso que existe en la naturaleza el camuflaje. Incluso hay flores que asemejan ser abejas, tienen la forma de una abeja, para si es que viene un depredador de esa planta y venga a atacarla, vea que ya hay un insecto en esa flor, por lo tanto no la va a atacar. Y esos son los tipos de mecanismos que utiliza la naturaleza para poder sobrevivir y que se llama camuflaje. La deriva genética aleatoria, aquí tenemos este cruzamiento. Verde con una que se ve marrón, pero genéticamente tiene ambas informaciones y cuando se cruzan ellas, aleatoriamente va a salir esta nueva generación, en donde salieron más marrones, mirándole las cabecitas, y un solo verde. Y cuando cruzo cepas puras, en donde tienen solamente información para el verde, solo me van a nacer especies verdes, por lo tanto, se sabe que es dominante en este sentido. Y cruzo dos marrones, porque los veo marrones, pero resulta que cuando se cruzan, estas marrones van a salir 3 marrones y una verde, pero genéticamente de estas 3 marrones, una es homocigota, 2 son heterocigotas y otra homocigota. ¿Qué significa? Homocigota que tiene ambos alelos idénticos, heterocigotas que tienen distintos alelos.
como esta. Entonces, cuando después se junten heterocigotos, va a volver a ocurrir el mismo tipo de generación. Pero cuando ya empiece a cruzar esta con esta, aleatoriamente puede ser, si se junta un café con este verde, va a salir marrón. Pero si se junta el verde con el verde, va a salir verde. Entonces, esto es azaroso y ahí vienen los porcentajes de descendencia que se estudian con los cruzamientos mendelianos. Entonces, aquí yo hablo de un homocigoto con un heterocigoto, de un homocigoto con homocigoto, heterocigoto con heterocigoto. Y generalmente los heterocigotos dan la posibilidad de que aparezca nuevamente un homocigoto. Y aquí aparecieron 2 homocigotos para el color marrón y para el color verde y 2 heterocigotos. Y a esa se le llama deriva genética aleatoria, en donde se reproducen estos organismos y estas mutaciones que ellos tuvieron van a hacer que se mantengan en las descendencias. Pero eso es azaroso. Y siempre se saca la cuenta por 4 al 100%, significa un 25%, un 25%, un 25% y un 25%. Cada especie representa un 25%. Pero si yo cuento la cantidad de genes verdes, aquí tengo 4 y tengo acá 4, veo cuál es dominante y cuál se expresa más y hago esta relación del 70-25 APP, ¿ya? O 25-75. Pero siempre va a ocurrir eso cuando son híbridos o heterocigotos que se les llama, porque tienen información para ambos. Y nosotros los seres humanos somos todos híbridos. ¿Y por qué somos híbridos? Porque nuestro cruzamiento y nuestros padres vienen ya de familias distintas, por lo tanto traen información genética distinta y en nosotros azarosamente se van a combinar ese pool genético que se va a llamar la deriva, la migración de genes que van a empezar cuando empiezan a formarse las células, se cruzan al azar. Uno no puede manejar ni puede decir, mi hijo, por las características que tiene mi esposo y las características que tengo yo, mi hijo va a ser así. Y resulta que el hijo nos salió rubio y nos quedamos mirando, porque es rubio. Obviamente lo primero que uno va a pensar, o me lo cambiaron en el hospital, o aquí algo raro pasó. Pero si uno le dice, alto, veamos las generaciones, en alguna de las generaciones existía una persona que tenía la expresión para el rubio, y uno dice, sí, cuando llegaron los migrantes, llegaron alemanes, y mi bisabuelo o mi tatarabuelo se casó o tuvo algo con una alemana, nació este personaje y este personaje después ya va con otro y se van aliando y van mutando estos genes. Y eso se llama deriva genética. Pero tenemos que estudiar muy bien, ¿no es cierto?, el árbol filogenético. Y si a la persona no le basta con la explicación del árbol filogenético, porque el tatarabuelo, y yo no lo puedo ver, así que no tengo evidencia, está hacerse el ADN. ¿Y el ADN qué te estudia? Esto, los porcentajes. Y ahí te dice, este es el porcentaje de semejanza. O sale más fácil si estudian el grupo sanguíneo. Porque por grupo sanguíneo un padre no puede decir no es mi hijo. Porque por grupo sanguíneo sale mucho más fácil. Entonces, hay ejercicios en donde uno puede estudiar estas posibilidades genéticas aleatorias y ver todas las posibles combinaciones y explicar el por qué salió un personaje grupo 0 si mi papá era grupo A y mi mamá era grupo B. ¿De dónde viene el 0? Y era porque mi mamá tenía el A0 y mi papá tenía el B0. Por lo tanto, eran heterocigotos porque tenían información para el 0 y tenían información para el grupo sanguíneo A, y el otro tenía información para el grupo sanguíneo 0 y para el grupo sanguíneo A. Y con eso no se puede discutir si es o no es hijo de la persona antes de hacer el ADN. Eso también existe en los estudios. Apareamiento no al azar. ¿Qué significa no al azar? Que especies grandes de mayor tamaño se van a buscar entre ellas para cruzarse y las más pequeñas se van a buscar entre ellas.
En este apareamiento no aleatorio hay estudios de unas aves en donde la hembra tiene su cola corta y el macho tiene colas largas. Y las hembras, cuando viene la danza del apareamiento, y de ahí vienen los bailes y el baile que tenemos nosotros los chilenos, es como una especie encanta a la otra para poder cruzarse y hace todo este baile del gallito con la gallina. Y hay especies, como pavos reales, que ellas muestran su plumaje para que la hembra, al momento del apareamiento, sea la hembra la que escoge con quién se quiere cruzar. Y generalmente se van a buscar especies que tengan la cola más larga. Si sacamos los de cola larga y dejamos a los de cola media y cola corta, no les queda otra a las hembras. Van a elegir, pero otra vez van a elegir entre los dos el que tenga la cola más larga. Y ese se llama apareamiento no al azar, porque están buscando a la especie que para ellos, ¿no es cierto?, tiene que tener ciertas características para que perdure la especie. Entonces, ellos no quieren tener especies intermedias, y por eso se buscan grandes con grandes, pequeños con pequeños, para que eso no cambie. Y eso se llama apareamiento no al azar y existe en la naturaleza. Si hay muchas hembras y machos grandes y hay poquitas, o supongamos que estas son solo hembras, estas hembras pequeñas no van a tener ninguna posibilidad, supongamos que las dos son hembras, no hay un macho y una hembra, ellas no van a tener ninguna posibilidad de aparearse con el macho grande, porque el macho grande siempre se va a aparear con hembras grandes y va a escoger a las grandes, salvo si yo hago desaparecer a las grandes y ya no les va a quedar de otra. Pero en la naturaleza funcionan así y se llama apareamiento no al azar. Por lo tanto, se mantienen las frecuencias genéticas entre las especies y no se forman pool genéticos híbridos. Y la selección natural es la que te explica cómo la naturaleza selecciona a las especies que mejor se adaptan al medio ambiente. Y ahí se explica el caso de las jirafas, en donde la pregunta era, ¿las jirafas eran de cuello largo o eran de cuello corto? O de tanto estirarse, terminaron siendo jirafas cuello largo. Y eso se llama selección natural. ¿Y ustedes qué creen? ¿Las jirafas eran cuello corto y tanto estirarlo para alcanzar las hojas altas quedaron jirafas cuello largo? Janet está hablando, pero no escuchamos. No se le escucha la... Janet, a ver, vuelve. No se escucha. Graciela dice por la necesidad de alimentarse. Por la necesidad de alimentarse fueron estirando el cuello hasta formar jirafas cuello largo. Janet dice sí y no. Pero ahí hay que decidirse. Claro. Con el tiempo fueron evolucionando. ¿Ya? Porque la comida cada vez estaba más arriba. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta en relación a las jirafas porque son de cuello largo? Emanuel había levantado. No sé si puede hablar porque no le escuchamos. No se escucha. ¿Está para allá el cable? Ah, no. Ahí el cable. Yo pensé que estaba conectado al tuyo. A ver. Vamos a probar. Probando. A ver ahí. Si alguien puede hablar. ¿No?
Ahora sí, Janet, habla. No, no se escucha. No se escucha. Qué raro. Ya entonces por el chat. Ya. Por ahora. Ya, entonces yo les explico en relación a la jirafa. Hay dos posturas, una que dice Lamarck, y Lamarck dice que es la lucha por la existencia y habla de las adaptaciones que deben tener las especies para sobrevivir. Entonces él decía que en un principio todas las jirafas eran cuello corto y cuando vino una gran sequía y cada vez la vegetación que estaba en el suelo ya se estaba agotando y fueron quedando en las copas de los árboles, por lo tanto las jirafas empezaron a estirarse, a estirarse, a estirarse, hasta alcanzar las hojas más altas y poder alimentarse para sobrevivir. Pero mi pregunta es, si existen tribus en donde la mujer, por su casta dentro de la tribu, es de la realeza y se pone aros en el cuello, y mientras más aros tenga, va a ser una mujer, ¿no es cierto?, que tiene mayor importancia dentro de esa tribu. Ella queda embarazada, ya tiene el cuello largo de tantas argollas que se puso. ¿Sus hijos van a salir cuello largo? Ahora dicen no. O un físico-culturista vive por que su cuerpo se mantenga musculoso y porque le gusta la musculatura desarrollada. Se casa, tiene hijos. ¿Tiene hijos musculosos? No, dice. Y por último, si a mí me da una locura y yo pienso que me voy a ver mucho mejor rubia y justo quedo embarazada, ¿voy a tener hijos rubios? No. No. ¿Qué significa, chiquillo? Que ese tipo no es una adaptación. Lo que yo estoy haciendo es una transformación en mi cuerpo y todo lo que yo haga en mi cuerpo no se hereda. Por lo tanto, lo que explicaba Lamarck de tanto esforzarse, a lo mejor de tanto esforzarse, más de alguna alcanzó a estirar el cuello, pero cuando tuvo crías, nuevamente eran cuello corto. Darwin, ¿qué dijo? Y que es él el que habla de la selección natural. Existían las dos especies, cuello corto, cuello largo. Vino la sequía. ¿Quiénes desaparecieron primero por selección natural? Las de cuello corto porque no alcanzaron a alimentarse de las hojas más altas y solo quedaron jirafas cuello largo. Y por eso en la actualidad solo hay jirafas cuello largo. Y esa explicación es mucho más acertada, ¿ya? Y eso es lo que se llama selección natural. Aquellas especies que mejor se adaptan en la naturaleza son las que logran sobrevivir o que también se les llama la lucha por la sobrevivencia. O, por ejemplo, una especie quiere mantenerse y que la especie siga, viene una pelea entre machos para ver quién se va a reproducir con las hembras. Y ahí también esa pelea que te puede llevar a la muerte de un macho es también por la lucha por la sobrevivencia, porque quieren asegurarse de dejar descendencia. Y ahí tienen que demostrar cuál de los dos machos es el más vigoroso y es el que está apto para que tenga descendencias, porque ahí su descendencia sí va a salir apta para sobrevivir, porque ya ese macho tenía cambios a nivel genético comparado con el otro, que era más joven. Y generalmente en los animales se da que el más joven de repente quiere sacar ya al más viejo, que se vaya. Y viene esta lucha por la cruza, la lucha por el alimento, la lucha por el espacio. Y eso se llama selección natural. Pero esos cambios tienen que ocurrir a nivel genético. Mientras no ocurran a nivel genético, no se van a heredar. Por lo tanto, toda modificación del cuerpo externa no se hereda. Solo se hereda toda aquella modificación que ocurre a nivel de material genético, y esas mutaciones a nivel de material genético son aquellas que ya han sido tantas microevoluciones, tan pequeñitos cambios, tan
pequeños que no se alcanzaba a visualizar hasta que de repente ya nace la especie que viene con todos esos cambios porque ya el material genético cambió. Entonces, en la selección natural tenemos distintos gráficos que te explican el tipo de selección natural, que hay selecciones que se llaman estabilizadoras, significa que se van a mantener idénticas las especies, pero son las poblaciones que menos evolución tienen, porque se sigue manteniendo el mismo tipo de especie. Hay otra selección que se le llama direccional y esta es cuando la naturaleza se encarga de eliminar a todas aquellas individuos o especies que no tienen las características favorables para mantenerse en la descendencia. Por lo tanto, la naturaleza las elimina. Y tenemos la selección diversificadora, que esta es mucho más favorable para el proceso de selección natural, porque aquí estoy juntando diferentes tipos de genes y cada uno de ellos está adaptado a diferentes ambientes y si yo los junto voy a potenciar a esa especie. Pero ya, ¿no es cierto?, ya están los cambios y las modificaciones en el material genético. Y esta diversificadora va a favorecer a que exista una mayor diversidad de especies y que estén mucho mejor adaptadas. Por ejemplo, si teníamos un ambiente que era templado, con un clima cálido, había recurso hídrico y de repente algo pasa, se pierde el recurso hídrico, ahí empieza la selección natural. ¿Quiénes van a sobrevivir? Todas ellas que se van a adaptar a lo mejor a beber menos agua para poder sobrevivir, en cambio las otras que no se pudieron adaptar porque querían tomar más agua, porque necesitaban más agua, esas fueron las primeras que desaparecieron. Y ese cambio conductual que uno lo podría ver, a la larga te va generando modificaciones en tu material genético, pero es porque tuvo que hacer cosas para la sobrevivencia. Y en el caso de la jirafa, el estirar el cuello, existiendo dos tipos de especies, obviamente la naturaleza iba a seleccionar a las de cuello más alto, porque si la sequía duró mucho tiempo, son las únicas que tuvieron que comer, en cambio todas las otras de cuello más corto no tenían de dónde más sacar alimento, no alcanzaban las ramas más altas y se fueron muriendo por hambre. Entonces desapareció esa descendencia, se perdió y solo quedó un solo tipo y que siguieron entrecruzándose entre ellas mismas y que tenían la misma información que era para cuello largo. Entonces, de los estudios que se han hecho, se dice que la selección diversificadora es la que te va a favorecer mucho mejor a la adaptación de las especies porque traes combinaciones genéticas que ya tuvieron esta modificación en la adaptación. Pero eso no significa que nosotros como seres humanos, si yo digo, ya, la idea es que si yo veo que esa especie animal que se parece en algo a la que yo estoy criando, lo voy a comprar, lo voy a traer del extranjero y lo voy a cruzar con mis hembras para tener especies mucho más robustas, de rápido crecimiento, que van a tener, ¿no es cierto?, más musculatura, más carne, todo lo que él quiera ver en su proyecto económico. Pero resulta que se trajo ese tremendo macho y hay especies que vivían en lugares distintos, por lo tanto estaban adaptadas a condiciones distintas, y ahí se genera lo que pasa un distanciamiento en el estilo de reproducción. No se reconocen los gametos, ovocitos con espermatozoides, se pueden cruzar, pero puso su semen, fue al ovocito, no se reconoce, no forma cigoto. Se cruzaron, coincidió, formaron el cigoto, se desarrolló el cigoto, iba en lo mejor de su desarrollo y se aborta, se pierde. O existe el otro caso que se desarrolló, llegó a feto, nació, creció, todo feliz y contento y el día que lo quiero cruzar me doy cuenta que es infértil. Entonces no es llegar y yo manipular la selección genética para poder favorecer el crecimiento de algunos. Y si uno busca en internet, te das cuenta de todos los inventos que han hecho y todos los híbridos que existen, y la mayoría de los híbridos son estériles, como por ejemplo cuando se cruza
un asno con una yegua y te sale una mula. La mula no es fértil, hasta ahí llega la descendencia. Entonces, eso también hay que estudiarlo, hacer estudios de genética, ver si existe la viabilidad de eso, porque por naturaleza no se va a dar. Entonces, hay que ver qué cruzas se pueden dar y que sean viables cuando uno lo quiere manipular. Entonces, uno también eso lo tiene que estudiar y la gente que se dedica a la ganadería o se dedica a la agricultura y quieres polinizar tus plantas, tienes que estudiar para saber cómo se poliniza y cómo yo escojo para polinizar o cómo escojo las especies para cruzar. Cosa de tener siempre descendencia fértil, porque una especie que es fértil asegura la descendencia de su especie. En cambio, cuando son infértiles, llega hasta esa especie y ya no hay más porque no hay cómo reproducirlas. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado y que uno no sabe cómo, pero la naturaleza sí lo sabe hacer. Pero nosotros tenemos que aprender a hacerlo si lo queremos manipular. Y llegamos a esto. ¿Quiénes sobreviven? ¿Cuál será el agente microevolutivo entre las dos poblaciones de ratones? Tengo lobos, tengo ratones blancos, ratones café. Aquí aplicando todo lo que aprendimos, selección natural, mutaciones. ¿Qué está ocurriendo aquí para poder explicar y que la naturaleza diga estos sobreviven? ¿Cómo lo podrían explicar ustedes si esta fuera la pregunta esencial? ¿Es azaroso? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la especie que se está viendo perjudicada? No, él dice no azaroso. ¿No es azaroso? ¿Ya? El zorro es mejor a los blancos. Uh-huh. ¿Cómo responderían ustedes si yo les dijera, ya chiquillo, esta era la materia, la expliqué y esta es su pregunta esencial? ¿Qué se atreverían a decir en esto? Nos vamos a devolver. Acá. ¿Cuáles son los conceptos? Mutaciones, flujo genético, deriva genética aleatoria, apareamiento no aleatorio o selección natural. Tengo todos estos conceptos. ¿Cuál de esos está más aplicable a esta situación? Ahí Emanuel hizo una pregunta. ¿El agente microevolutivo sería el color de los roedores? Janet dice, los blancos se ven más, por ende son más visibles, y los cafés se camuflan más. Sería selección natural diversificadora. Perfecto. Entonces ahí nosotros tendríamos que explicar por qué es selección natural y por qué es diversificadora. Entonces, ¿por qué sería selección natural? Está el depredador. ¿Quién es el depredador? ¿El zorro? El zorro. Y, mira, y ahora funciona. Y el zorro elige al azar cuál es la especie que va a comer o lo que se le haga más fácil capturar. Christopher levantó la mano. ¿Christopher? Dime, Christopher. Bueno, siendo la especie que sobreviviría en el caso, estos son los tres casos, ¿ya? A ver, si en el caso del zorro elige comerse los ratones plomo, en el primer cuadro solo sobreviven los ratones blancos. En el caso que en el segundo, si no sé, ya que como hay tres de cada color, que son blanco y plomo, dependiendo cuál se coma en el segundo, sobrevive.
En el caso del tercero, si se comen los plomos, sobreviven los dos blanquitos. En el caso que se coman los dos blancos, sobrevivirían los plomos nomás. Ujú. Y eso dependería. Entonces, en mi opinión, creo que sobreviven los plomos. Ya. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, aquí la selección natural, y después de que ocurre una selección natural, hay una especie que se va a poder reproducir y va a aumentar. ¿Por qué ocurre selección natural? Porque para el zorro, que es el depredador, visualmente le es más fácil hallar a los ratones blancos. Y como le es más fácil hallar los ratones blancos, entonces primero va a comer ratones blancos. Y son los que van a ir disminuyendo, por lo tanto, los otros se van a seguir reproduciendo. Y van a haber más de los otros. Pero cuando se acaben los blancos, tengan por seguro que el zorro igual va a empezar a ver a los cafés y va a seguir a los cafés para alimentarse de ratones café. Pero eso es la selección natural. ¿Qué se elige primero y quién es el que se va a poder reproducir y mantener a su especie? Porque el blanco ni siquiera tuvo la oportunidad de alcanzarse a reproducir con ese depredador. Y por eso existe el camuflaje y hay especies que aprendieron a camuflarse. Ya pues, chiquillos, los dejo. El día de mañana vamos a trabajar. ¿Hay otra pregunta? Sí, relacionada sobre la pregunta esencial. Ah, ya. Voy para la pregunta esencial. Sí. Juan dice que es maltosa y que es almidón. Ah, ya. La maltosa, mira, vamos a poner un... voy a escapar porque si voy así no voy a ir nunca. Sí, la maltosa y la... ¿No cambió? Ahí está. La maltosa y la sacarosa son carbohidratos, son azúcares, ¿ya? La maltosa es el azúcar de la malta y el almidón es un carbohidrato que se da en los vegetales, que te da la resistencia al vegetal. Por ejemplo, cuando comemos papa, nosotros estamos consumiendo almidón. Cuando comemos harina, es almidón. Entonces, ¿qué te está explicando en este experimento que tú tienes que responder? Tengo un grupo de moscas. Este grupo de moscas, Diane Dot las separó en dos, de igual cantidad, 4 y 4. Las aisló y las dejó a unas comiendo maltosa, que sería el azúcar de la malta, de la cebada, y a otras las dejó solo consumiendo almidones. Les cambió el alimento y los tuvo por más de un año en esto, porque un día o 2 días no resulta el experimento, lo tuvo que tener por harto tiempo. Y cuando los liberó y quiso ver si se cruzaban, por eso salen los corazones, ahí empezó a ver a quién escogían y por qué lo escogían y qué había pasado. Entonces, con lo que nosotros mañana expliquemos sobre tipos de especiaciones alopátricas, simpátricas, cigóticas, presigóticas, ustedes van a poder explicar qué ocurrió acá. Que era lo que quería mostrar Diane Dot, que era comprobar la idea de Darwin sobre la especiación. Entonces, mañana yo les voy a hablar de eso para que ustedes puedan responder, pero también al leerlo no está difícil, como más o menos para guiarse, y a lo mejor cuando yo mañana explique van a poder decir, sí, en realidad está bien lo que respondí. Pero se trata de la especiación, que es lo que vamos a ver mañana.